El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos y mis hermanos. Los saluda Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Bueno, mis hermanos, hoy estamos aquí en la ciudad de Yumbo. Ahí vemos, estamos aquí en Yumbo. Quisiera mostrarle o llevarlos a un lugar donde sucedieron dos cosas asombrosas. Dos cosas asombrosas, y sé que te va a impactar lo que te voy a contar, y muy pocos, de verdad, es tanto el impacto que también llegarán personas a no creer lo que les digo, o dirán, no, eso no sucedió allí, pero bueno, los que hemos sido testigos de estos acontecimientos sabemos que sí. Bueno, este es el municipio de Yumbo, ubicado en el Valle del Cauca. Aquí estamos en su plaza principal, o como le llamamos aquí en Colombia, el parque principal. Es un parque muy bonito. Al fondo estamos viendo lo que es el centro de lo que es la alcaldía. Aquí está la iglesia principal, o sea, la iglesia católica, la iglesia principal. Por lo regular, en cada pueblo colombiano, en cada ciudad colombiana, en los parques principales siempre hay una iglesia católica. Aquí vamos caminando por aquí por la plaza, vamos viendo lo que es el centro administrativo, es decir, su alcaldía. Como les decía, mis hermanos, aquí en Yumbo, en el lugar que les voy a mostrar, sucedieron dos cosas asombrosas. Tal vez para muchos difíciles de creer, pero no, sucedieron y les voy a contar qué sucedió allí. Acompáñenme, por favor, vamos a ir buscando este lugar. Vamos a ir caminando por aquí, por las calles de Yumbo. Vamos a ir caminando y vamos en busca de este lugar. Acompáñame, por favor. Esto es una aventura. Aquí vamos caminando por una de las calles de Yumbo. Yumbo es un lugar, es una ciudad pequeña relativamente. Somos vecinos de Cali. Cali tiene más de 3 millones de habitantes y Yumbo un poquito más de 100.000 personas, 100.000 habitantes, un poquito más. Esto es Yumbo. Aquí vamos caminando y lo que les voy a comentar, mi hermano, sucedió en la iglesia pentecostal, la central, la iglesia pentecostal unida, la central, aquí en Yumbo Valle. Allí sucedió dos cosas que son de verdad asombrosas. Tú te quedarás asombrado de esto que sucedió aquí. Vamos a ir buscando, mis hermanos. Vamos buscando la iglesia pentecostal unida de Colombia, aquí en el municipio de Yumbo, la central. Les decía yo, o les he comentado, Yumbo tiene aproximadamente más de 15 iglesias en su casco urbano. Más de 15 iglesias en su casco urbano. La iglesia donde vamos a llegar, la central, fue la primera que estuvo aquí en este municipio, y hoy es una iglesia, pues como es todo el municipio de Yumbo en su parte plana, o también la mayor parte del municipio, todo es pavimentado. Cuando llegó aquí la iglesia, no era pavimento, era en barro. Así se trasladan las personas a pie. Habían zorras, o lo que le conocían aquí carretillas, es decir, vehículos que eran de tracción animal, es decir, caballos o mulas, habían aquí. Hoy ya no hay esto, pero ya les voy a mostrar, mis hermanos. Vamos rumbo a la iglesia central, vamos para allá. Aquí en Yumbo hemos tenido muchos pastores que han estado aquí, han trabajado duro, han venido,
han estado en este municipio. Se conoce este municipio Yumbo entre, pues, como se conoce o como le conocen ellos, el municipio que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque Yumbo es un municipio muy fructífero, muy fructífero. Primeramente, tenemos la bendición de que esto sea una zona donde están ubicadas las empresas de la mayor parte de las empresas de aquí, y la gente tiene su empleo, las personas tienen su empleo. Entonces, por eso muchas personas se han venido del centro o de otras partes de Colombia y se han radicado en Yumbo, porque en este municipio están radicadas la mayoría de empresas. Las grandes empresas están radicadas aquí. Es muy fácil conseguir trabajo. También, mis hermanos, porque en cuanto a lo espiritual, Dios ha bendecido mucho a la iglesia en este lugar. Vuelvo y repito, son más de 15 iglesias. Cerca de por aquí están otros corregimientos, y en esos corregimientos también está la Iglesia Pentecostal Unida. Hasta allí ha llegado corregimientos, no ciudades, corregimientos, que después en unas próximas aventuras les estaré mostrando esas iglesias, esos corregimientos, donde allá hay una iglesia pentecostal. También hay una familia, hay unos hermanos, hay una iglesia que exalta y glorifica el nombre de Jesús y le predica y lo enseña a las personas de ese corregimiento. Bueno, aquí hemos llegado al parque o al lugar que se llama el Bolívar. Le dicen aquí a este lugar, o se llama así, este barrio se llama el Bolívar. Aquí tenemos la iglesia, el parque principal, no, el parque principal no, ese es el parque del Bolívar. Podemos decir, es el segundo parque. Este es el segundo parque, el Parque Bolívar. También, como lo dije anteriormente, aquí en Yumbo o en Colombia, en cada parque hay una iglesia tradicional allí, y no es la excepción. En este parque hay una iglesia tradicional. Ya ustedes me entienden a qué me refiero. Y es en este lugar, mis hermanos, aquí donde cerca de este lugar está ubicada la Iglesia Pentecostal Unida, la central, la primera iglesia que hubo en este municipio. Esta iglesia, en este lugar donde está ahorita, tiene más de 30 años. Yo le pongo por ahí que unos 40 años tiene la iglesia ya ubicada, la iglesia central, en este lugar. De este lugar ya vamos a ir llegando, no se me afanen, ya les voy a mostrar el lugar. Mire, este barrio se llama el Bolívar en honor al Libertador. Aquí tenemos el Libertador, el señor Simón Bolívar, el Libertador de Colombia, el que libertó Colombia del yugo español. Honores al señor Simón Bolívar, el Libertador. Bueno, de aquí vamos rumbo, vamos ya, ahí al fondo vemos la iglesia católica. De aquí vamos ya a buscar la iglesia pentecostal, la central de este municipio. Yo invito a los hermanos que me den o me brinden la historia de la iglesia de su municipio, me llamen. Ahí les voy a dejar mi número para que me llamen o me escriban en la barra de comentarios. Ahí les voy a dejar mi número, la descripción del video. Ahí les voy a dejar mi número para que me llamen y me digan: hermano, yo quiero narrar, que usted venga aquí a mi municipio y nos narre la historia de nuestra iglesia, cómo comenzó, cuáles fueron sus inicios, cuál fue el primer pastor. Me gustaría ir, mi hermano, a ese municipio, pero necesito que usted me colabore también dándome los datos. ¿Listo? Ahí les voy a dejar. Bueno, aquí vamos rumbo a la iglesia central. Como repito, esta iglesia tiene en este lugar aproximadamente, en este mismo lugar, 40 años aproximadamente. Vamos aquí, vamos subiendo la carrera tercera de Yumbo. Ya vamos ahí se nota, ahí la vemos, ya se las voy a mostrar. En este lugar, mis hermanos, en esta iglesia sucedieron dos cosas asombrosas. Ahí ya estamos viendo un poquito el letrero, ya lo estamos viendo. A ver, los hermanos que son muy detallistas ya saben dónde está ubicada, ¿sí o no? Ya vieron el letrero de la iglesia Pentecostal
unida aquí en la central de Jumbo. Ahí la tenemos. Ahí se las voy mostrando, mis hermanos, y les voy a comentar qué fue lo que sucedió aquí. Aquí sucedió, mi hermano, dos cosas asombrosas, dos acontecimientos asombrosos. Ya se los cuento. Lo primero asombroso, hermano, que ocurrió aquí en la Iglesia Pentecostal Unida, aquí, la central, es que siendo pastor, el hermano Luis Varela, él fue amenazado de muerte. Siendo pastor en esta iglesia, en esta misma iglesia, aquí en este lugar, el hermano Luis Varela fue amenazado de muerte por predicar el Evangelio, por predicar a Jesucristo. Él fue amenazado de muerte. Y cuenta la historia que viniendo él de los lados de arriba, por los lados de las cruces más o menos, venía él y él venía, vuelvo y repito que hace más de 40 años, esto era en barro, aquí no había muy poco pavimento, y él venía con sus boticas puestas y lo estaban esperando para matarlo, estaban esperándolo allí para matarlo. Le iban a cumplir la promesa. El enemigo de nuestras almas, el enemigo del Evangelio, amenazó a nuestro hermano Luis Varela de muerte y el delito, predicar que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Ese fue el delito, ese fue el delito. Segundo, él venía de hacer algunas visitas, de visitar a algunos hermanos, y dice que de un momento a otro el Señor lo toma y lo transporta a otro lugar. Las personas que lo estaban esperando para matarlo no pudieron, no lo encontraron en ese momento que le estaban tendiendo la celada allí. Él es transportado por el Señor a otro lugar. Le sucedió lo mismo que le sucedió a Felipe, el evangelista, que el Señor llega después de terminar de predicarle al eunuco. El Señor llega, lo toma y lo transporta a otro lugar, a otra ciudad. Lo mismo le sucedió al hermano Luis Varela. Eso mismo, lo mismo que está en la Biblia, le sucedió al hermano Luis Varela. Lo escuché de boca del hermano Luis Varela. Él ya durmió en el Señor, pero yo lo escuché de boca de él. Él llega y es transportado por el Señor. El Señor de esa manera evita la muerte de él, evita la muerte de él y lo transporta a otro lugar de aquí, del municipio de Jumbo. Cosa increíble, ¿no? Esto es increíble, mi hermano, que el Señor haga esto, de verdad es increíble. El segundo hecho, mi hermano, es asombroso, pero torna a lo negativo. En el tiempo que estuvo nuestro hermano Luis Varela, esta iglesia floreció mucho, sí, es una iglesia hermosa. La iglesia del Señor es una iglesia hermosa, pero le ocurrió también algo muy malo. Ya les voy a contar qué sucedió. Bueno, mis hermanos, continuando con la historia aquí de lo que sucedió en la iglesia central del municipio de Jumbo, sucedió algo lamentable. Hace años, muchos años, aproximadamente 25 años más o menos atrás, llegó un pastor a la iglesia, llegó un pastor a esta iglesia. Jumbo en ese tiempo contaba apenas con 3 iglesias: la iglesia de las Américas y la iglesia de arriba, de un sitio de ladera, un sitio de montaña. No me acuerdo, no me acuerdo bien el nombre ahorita, y contaba apenas con 3 iglesias. Y la iglesia Panorama, así se llama la iglesia que queda, la iglesia Panorama y la iglesia de las Américas. Y llega el hombre, este pastor, a la iglesia central, de apellido Betancourt, me acuerdo muy bien de él. Y sucedió algo tremendo, hermano. El hombre era muy buen predicador. Eso
lo que los hermanos lo escuchaban, decían que era muy buen predicador, un buen orador, sabía mucho de la escritura. Pero comenzó a notársele a él que comenzó a predicar cosas que no eran conforme a la escritura. Por ejemplo, que ya no había necesidad de orar, Comenzó a predicar eso en la iglesia. Los diáconos, lo que es la junta local, comenzaron a decirle que no, que eso no era bíblico. Y también comenzó a decir algo acerca del Espíritu Santo, que ya no había necesidad de hablar en lenguas. Ya no había esa necesidad de hablar en lenguas. Los diáconos y la iglesia en general, al escuchar estas predicaciones del hermano, comenzaron a notar que el hermano estaba dividiendo la iglesia. Estaba dividiendo porque pues muchos optaban pues ya por no orar y no buscar la presencia del Señor, pero los que tenían sed de Dios sí decían que eso no era bíblico, que todavía había que orar, todavía había que sentir la presencia del Señor, todavía que buscar esa llenura del Espíritu, todavía había la necesidad de que el Señor llenase su iglesia con esa señal de hablar en otras lenguas. Y comenzó a haber esa oposición entre ellos, entre el pastor, su grupo de personas que le apoyaban y los hermanos. Para no alargar la historia, mi hermano, este hermano toma la decisión ya cuando los oficiales le comunican y le dicen que va a ser trasladado. Este hermano, llamado de apellido Betancourt, les digo, toma la decisión de dividir la iglesia. La iglesia fue dividida. Como les decía, mis hermanos, este hombre, de pastor de apellido Betancourt, toma la decisión y divide la iglesia. La iglesia queda, después de ser cerca a 200 personas, si no eran más que tenía la iglesia, 230, la iglesia queda con un grupo muy reducido de personas. Da la casualidad, mis hermanos, que este hombre monta una iglesia en otro lugar. La iglesia él está llena, todos eran antiguos hermanos de la iglesia, muchos se fueron con él. Y da la casualidad que llega a este lugar el hermano Manuel Varela, me acuerdo tanto de él. Llega el hermano Manuel Varela y él llega en ese momento en que la iglesia se dividió, llega y el grupo es muy reducido, muy poquitico, que quedaron muy poquitos, hermano. Se podían contar con los dedos, se podían contar, eran poquiticos los que quedaron, después de ser una iglesia que rondaba cerca las 200 personas. Y este hermano Luis Varela no le importó venir de una iglesia grande, el hermano Manuel Varela, hermano en la carne del pastor Luis Varela. El hermano Manuel Varela llega aquí y no le importó de venir de una iglesia grande de la ciudad de Palmira, venir a restaurar esta iglesia. Llega este hombre, comienza con ese lazo de amor hacia la congregación y restaura la iglesia, mi hermano, la restaura. Muchos de los hermanos que se habían ido con este otro pastor vuelven. Durante el ministerio del hermano Manuel Varela, la iglesia fue restaurada. Este hombre pudo restaurar la iglesia se volvió a llenar. Hubo nuevas personas entregadas al Señor, entre ellas yo fui uno de ellos. La iglesia que este otro hombre fundó no prosperó porque el Señor dice: sin mí nada podéis hacer, nada va a prosperar sin la ayuda del Señor. El hermano Manuel Varela dejó una iglesia muy bonita en este lugar, una iglesia restaurada, y abrió lo que es la cuarta sede del municipio de Yumbo, la iglesia del Madrigal. Hoy se le conoce como la iglesia del Madrigal. Él abrió esa iglesia. Ahí comenzó el avivamiento, ese avivamiento de llenar o de poner iglesias en cada lugar del municipio de Yumbo.
Hermanos, esto tan terrible que sucedió resultó en bendición para la iglesia. Mire, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchas veces nosotros colocamos la vista en los hombres, pero en los hombres no se debe colocar la vista, mis hermanos. Es en Jesucristo, el autor y consumador de esta salvación tan grande. Gracias damos al Señor por haber mandado ese ministro tan hermoso que fue el hermano Manuel Varela. También ya durmió en el Señor, también, pero el Señor lo trajo a este lugar, a esta iglesia, la iglesia central de Yumbo. Sucedió este hecho, espantoso sí, terrible sí, pero el Señor nos restauró. Y hoy muchos de esos hermanos que se fueron creyéndole la predicación de este pastor, diciendo pues ya que el vestido de la mujer no era necesario, que ya se podían pintar, que ya podían pues andar en el pecado, hoy volvieron a los pies del Señor. La verdad se los digo, mis hermanos, fue terrible lo que se vivió durante ese tiempo. Este pastor de apellido Betancourt comenzó a predicar, pues ya no había necesidad de santidad, ya no había necesidad de guardar el cuerpo para el Señor, ya se podía vivir como quisiera, ya no había necesidad de orar, ya no había necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Por esto dividió la iglesia y ahí viene el milagro. El Señor manda al hermano Manuel Varela a este lugar y la iglesia es restaurada. Vuelve a ser llena la iglesia, se vuelve a llenar. Vuelvo y repito, de aquí nace la cuarta iglesia, la iglesia en el Madrigal, en el barrio Madrigal. Aquí nace la cuarta iglesia, el Señor vuelve a restaurar la iglesia y muchos de los hermanos que se fueron con este pastor, ¿sí?, volvieron al Señor. Otros no han vuelto. Para desafortunio de ellos lo digo, no han vuelto. Pero mis hermanos, como se los digo, hay que poner los ojos en el Señor Jesús. Los hombres pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Iglesia del Señor, yo te invito a que permanezcas en Él. Pon los ojos en el Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, los dejo. Después les traeré otros nuevos testimonios, otras nuevas aventuras, también desde otros lugares, donde los hermanos me llamen y me digan, hermano, venga y cuente el testimonio de nuestra iglesia. Hasta la próxima. Dios les bendiga.